Hola Lucía, hola Gregorio. Bien, ahora vamos a trabajar con el texto de qué es la literatura, que les mandé en fotos, que es el que mandó la profesora Agostina. Si ustedes se fijan en la última página, ahí ustedes tienen una serie de preguntas. Son 10 preguntas que tienen. Entonces, lo que vamos a ir haciendo, vamos a ir viendo qué interrogante tiene esa pregunta y cuál es la respuesta y dónde la pueden encontrar en el texto. Entonces, la primera pregunta que tiene dice, ¿cuál es el origen de la palabra literatura? Y si ustedes se fijan en el texto que les mandé, en las fotos, la respuesta a esta pregunta la van a encontrar en la primera página, en el segundo párrafo. ¿Qué dice ahí? Dice, la palabra literatura viene del latina litera, que circula en los textos latinos con significados diversos, escritura, alfabeto y otros. En realidad, lo que hoy se conoce como literatura era llamado por los antiguos griegos poiesis, que significa creación o producción, término que da origen a la palabra poesía. Entonces, literalmente la palabra literatura proviene del latín, pero el latín significa simplemente escritura o alfabeto. La asociación más adecuada para lo que nosotros entendemos hoy como literatura es el concepto de poiesis, que en griego precisamente significaba creación o producción. Vamos a la segunda pregunta. Acá es, ¿cómo define Shklovsky a la literatura? Bien, la respuesta a esta pregunta también la pueden encontrar en la primera página, en el cuarto párrafo. Primero vamos a aclarar quién era este tal Víctor Shklovsky. Era un formalista ruso. Y también tenemos que hablar qué era el formalista ruso. Esto le aparece un poquito antes, en el párrafo anterior. Dice que el formalismo ruso era una corriente crítica literaria que se proponía hacer de literatura una ciencia concreta, que intentaba reconocer las propiedades intrínsecas del texto. El objeto de esta ciencia era entonces la literaturidad. Entonces, para estudiar literatura, los formalistas rusos se basan únicamente en el texto literario, tratando de ver cuál era su esencia, cuáles eran las características que lo hacían literario. Y precisamente sobre esto va a trabajar Víctor Shklovsky. ¿Cómo define Víctor Shklovsky la literatura? Decía que la literatura se definía a través del proceso de extrañamiento. ¿Qué quiere decir el proceso, el extrañamiento? Eso quiere decir que el lenguaje se desvíe de su uso cotidiano. Se hace, como dice la palabra, se hace extraño, se hace raro. Y de esa manera se convierte en lenguaje literario. Shklovsky distingue dos tipos de lenguajes. El cotidiano, que es el que usamos habitualmente en nuestra habla, y el literario, que es el que se usa precisamente en la literatura. Bueno, el lenguaje literario se desvía del lenguaje común, se hace extraño, se hace raro. Por eso muchas veces no resulta tan fácil comprenderlo. Y sigue respondiendo con respecto a Shklovsky. Este proceso provoca en el receptor una desautomatización de la percepción. Comprende el texto literario de otra manera, con un significado distinto al habitual. Entonces, uno cuando lee un texto literario se tiene que concentrar más que cuando habla cotidianamente. A eso se refiere la desautomatización. Cuando nosotros hablamos con otra persona en la calle, con nuestra familia, en la casa, podemos decir que hablamos sin pensar mucho en lo que estamos diciendo. En cierta manera, hablamos con el piloto automático, entre comillas. El lenguaje literario precisamente provoca esa desactivación del piloto automático, la desautomatización. Vamos a la siguiente pregunta, número 3. Acá habla de otro formalista ruso que es Roman Jakobson. Pregunta, ¿cuáles son las funciones del lenguaje según Jakobson? ¿Cuál permitiría definir la literatura y por qué? Bien, la respuesta a esta pregunta también la van a encontrar en la primera página en eh, en el tercer párrafo. No, perdón, me equivoqué. La de Shklovsky era en el tercer párrafo, no, en el quinto párrafo este. Este es en el quinto párrafo. Bien, pero lo que no sabe es cuáles son las funciones del lenguaje. Así que yo se las voy a enumerar. De todos modos, si usted tiene algún libro de lengua, en cualquier libro de lengua, por ahí suelen aparecer. No en todos, pero en varios sí. Bien, Jacobson reconocía 6 funciones del lenguaje. Y cada una de esas funciones está asociada a un elemento del circuito de la comunicación. El circuito de la comunicación en algún momento ustedes lo deben haber visto.
Era ese esquemita que en el centro tenía el mensaje. Por un lado tenían un emisor que emitía un mensaje, por otro lado un receptor que lo recibía. Y también tenía otros componentes, por ejemplo el referente, que era el tema del cual hablaba el mensaje, el canal, que era el medio por el cual se transmitía el mensaje, y el código, que era el sistema de signos que usaba ese mensaje. ¿Ah? De acuerdo a estos 6 elementos del circuito de la comunicación, también hay 6 funciones. Por ejemplo, la primera es la función informativa, que se centra en el referente, es decir, en el tema del mensaje. Y como dice la palabra, pretende precisamente informar acerca de algo. En segundo lugar, tenemos la función apelativa, que se centra en el receptor del mensaje y pretende influir sobre él, pretende que él haga alguna determinada acción. Fácil, por ejemplo, cuando yo le pido a alguien, por favor, ¿podés cerrar la puerta? Ahí estoy influyendo en el receptor, estoy haciendo que lleve a cabo alguna acción. En tercer lugar, tenemos la función emotiva, que se centra sobre el emisor y, como dice la palabra, sobre sus emociones, sobre sus sentimientos, sobre sus sensaciones. Por ejemplo, yo puedo decir, hace mucho frío hoy, y ahí demuestro la sensación que tengo yo con respecto al clima. En cuarto lugar, tenemos la función fáctica, que se centra en el canal y verifica si este canal funciona correctamente o no. Por ejemplo, si yo estoy hablando por teléfono, de pronto surge alguna interferencia y yo empiezo a preguntar, ¿me escuchas bien? Ahí estoy utilizando la función fáctica. Estoy verificando si el canal funciona correctamente. En quinto lugar, tenemos la función metalingüística, que es la que se centra en el código, en el sistema de signos, en la lengua en este caso, y pretende analizar la estructura y el funcionamiento de esa lengua, de ese idioma. Esto se da sobre todo, por ejemplo, en los libros de lengua. Ahí en los libros de lengua ustedes ven, por ejemplo, las clases de palabras. ¿Qué palabra es un sustantivo, un adjetivo, un verbo? ¿Cómo se combinan esas palabras en oración? Hacen el análisis sintáctico, etc. Cuando ustedes hacen todo eso, cuando definen qué clase de palabra es un sustantivo, cómo se define un sustantivo, por ejemplo, están usando la función metalingüística. Y finalmente, la sexta y última función es la función poética, que se centra en el mensaje y en la forma en que se construye ese mensaje. Y esta precisamente es la función que, según Jacobson, permite definir qué es la literatura. Precisamente porque en literatura nosotros trabajamos sobre el texto, sobre el mensaje, y le damos una forma distinta a la habitual, como les decía recién. Entonces estamos trabajando en su construcción. A ver, vamos a ver cómo dice con más precisión Jacobson. Dice Jacobson: esta última función, es decir, la función poética, la que permite definir la literatura, ya que, como dijimos anteriormente, se centra en la construcción del mensaje. Según Jacobson, los textos literarios son aquellos donde más que lo que se dice, importa el cómo se dice. Rescaten eso último. Más que el qué se dice, importa el cómo se dice. Más que el contenido, importa la forma. Cuarta pregunta. ¿Cuál es la definición de literatura según las definiciones relacionales? Antes, una aclaración. Estas definiciones relacionales se oponen a las definiciones formalistas como el formalismo ruso. En el formalismo ruso yo dije recién que la definición de literatura se centra en el texto en sí, en buscar las características que lo hacen literario, en buscar cierta esencia, en cierta manera, del texto literario. Acá las definiciones relacionales ya se van un poquito del texto y van más hacia el contexto, es decir, a lo que rodea el texto, lo que está alrededor del texto. Y en la respuesta a esta pregunta ya la pueden encontrar en la segunda página, en el primer párrafo. Dice: según las posturas relacionales, la obra literaria adquiere su valor a partir de un consenso social. Es decir, que lo que importa no es el texto en sí, sino lo social, que a su vez es dinámico e inestable. ¿Qué quiere decir esto? Que el concepto de lo que es un texto literario no siempre va a ser el mismo, va a ir cambiando a lo largo del tiempo. Por eso es dinámico e inestable. Para esta perspectiva, lo literario y lo antiliterario estaría definido por factores socioculturales fluctuantes, lo que decía recién. No siempre el texto literario va a ser lo mismo, va a fluctuar su definición a lo largo del tiempo, a lo largo de las distintas sociedades. El texto literario no se define de una naturaleza propia del texto, tal como lo proponían los formalistas. Bien,
Ahí tenemos entonces la respuesta a esta pregunta. Vamos a la siguiente. Pregunta número 5. Expliquen qué es un canon literario y cuáles son las instituciones que lo establecen. La respuesta a esta pregunta aparece también en la segunda página. El canon va a estar respondido en el último párrafo. Y las instituciones que lo establecen o que lo definen, ahí van a aparecer en el penúltimo párrafo. Con respecto al canon, si buscan bien ese párrafo, van a ver que aparece una definición bastante certera. Dice, el canon literario es el conjunto de textos fundamentales para una cultura, en particular y en un momento histórico dado. Primero, canon, conjunto de textos. ¿Dónde? En una cultura en particular. ¿Cuándo? En un tiempo histórico dado, es decir, en un periodo de tiempo particular, acotado, no a lo largo de toda la historia. Por eso es fluctuante, por eso cambia, porque no es lo mismo, el mismo a lo largo del tiempo. Bien, y este canon está definido por 3 instituciones. Primero, la crítica literaria, que determinan qué es literario y qué no es literario a partir de un criterio estético, es decir, a partir de decir si esta obra es bella o no es bella desde ese punto de vista estético. Después tenemos las escuelas y las universidades, es decir, las instituciones educativas, que definen cuáles son las obras literarias a partir de un criterio pedagógico, es decir, cuáles son las obras más adecuadas para dar en un aula, cuáles enseñan algo. Y en tercer lugar tenemos el mercado, que define el literario desde un punto de vista mercantil, comercial, es decir, se fija en cuáles son los libros más vendidos, por ejemplo, el caso de los bestsellers. ¿Queda claro? Vamos a la sexta pregunta, siguiente pregunta. ¿Por qué la enseñanza y la tradición presentan una relación estrecha con el canon? La respuesta a esta pregunta es bastante breve, aparece en la tercera página, en el cuarto párrafo. Dice, el canon está estrechamente vinculado con la tradición y tiene un fin pedagógico, es decir, un fin educativo, ya que las instituciones educativas lo preservan y lo van consolidando y difundiendo junto con los valores que representa. Lo que les decía recién, las instituciones educativas tratan de ver cuáles son los mejores textos para ser enseñados en un aula. ¿Por qué? Porque los textos transmiten determinados valores, transmiten determinada tradición. Entonces, la institución educativa al determinar un canon precisamente está intentando transmitir estos valores, esta tradición. Lo preservan. Séptima pregunta. ¿Qué es la ficción y por qué se la utiliza para definir la literatura? La respuesta a esta pregunta aparece en la cuarta página, en el primer y en el sexto párrafo. En el primer párrafo aparece qué es la ficción y en el sexto párrafo aparece por qué se la utiliza para definir la literatura. Veamos qué es la ficción. La ficción se define como lo que no es real, como una construcción que copia la realidad, se parece a ella misma, pero no es la realidad en sí misma. Es decir, podemos decir que la ficción es una imagen de la realidad, pero no es la realidad. Ahora, ¿por qué se utiliza para definir literatura? Porque la literatura construye mundos, mundos ficticios, mundos que no existen en la realidad, sino que existen en la imaginación de un autor. Pero, en virtud de una especie de pacto tácito entre autor y lector, son tomados como existentes, pero solo en el ámbito de la ficción, es decir, solo dentro de la imaginación del autor. Entonces, rescatemos esto. Los mundos que crea la ficción son mundos existentes. En cierta manera podemos decir, entre comillas, mundos reales. Pero mundos reales, ¿dónde? En la imaginación de un autor y en la imaginación del lector al que se le transmite ese mundo a través de la lectura. Pregunta 8. Esto no aparece, pero es para pensarlo un poquito y no es muy difícil de deducirla. Dice, ¿podría definirse la ficción como una mentira? Esto en cierta manera coincide con lo que vimos antes con respecto al texto de Saer, al concepto de ficción. Y nosotros podemos decir que la ficción no es una mentira, ni una falsedad, sino tal como le dije recién, es una imagen de la realidad. ¿Por qué una imagen de la realidad? Porque representa lo que pudo, lo que puede o lo que podría haber ocurrido desde un punto de vista hipotético, desde un punto de vista imaginativo. Vamos a la pregunta 9.
¿Qué definición de literatura propone Terry Eagleton? ¿Estás de acuerdo? Bien, la respuesta a esta pregunta aparece en el primer párrafo de la última página. Ahí, este crítico inglés, Terry Eagleton, dice que no hay nada esencial que permita incluir un texto y no otro dentro de la literatura. Es decir, se opone a los formalistas rusos, a esa esencialidad, a esa idea que existe una literaturidad, como decían los formalistas rusos. Bien. Eh, Después, para Eagleton, la inclusión o la inclusión de un texto en lo literario depende de tres factores que en realidad lo hemos venido viendo a lo largo de las preguntas anteriores. ¿Cuáles son esos tres factores? Primero, el carácter ficcional. Segundo, el uso específico de la lengua, que esto sí hablaban los formalistas rusos. Recuerden a Shklovsky cuando hablaba que el lenguaje literario se oponía al lenguaje cotidiano. Y en tercer lugar, la función social del texto, es decir, cómo el canon determina cuáles textos son literarios o no. Entonces son las tres cosas que hemos visto antes. Ficción, lenguaje literario y canon literario, función social del texto. Bien, y en la décima y última pregunta o actividad, usted tiene que analizar la cita de un escritor argentino llamado Daniel Link. Ahí tienen que ver cuáles son los materiales de literatura y explicar a qué se refiere cada uno de ellos. Daniel Link menciona estos materiales, pero no explica a qué se refiere cada uno de ellos. A eso se los voy a explicar yo. Dice, según Daniel Link, los materiales de literatura son la lengua, la experiencia y las ideologías. ¿A qué se refiere cuando habla de la lengua? Habla precisamente del idioma que usa cada autor y cómo lo usa, cómo construye el mensaje a través de lo que nosotros vemos es la función poética de Jacobson. Pero para decir más fácil, es el idioma que usa cada autor. Bien, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la experiencia? Nos referimos a la historia personal del autor, a su biografía, a sus vivencias. Y finalmente, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de ideología? Nos referimos a la manera de ver el mundo, a la manera de ver la realidad que tiene el autor, a su visión del mundo. Si ustedes también revisan el texto que estamos trabajando, van a ver que aparece un concepto de cosmovisión. En cierta manera, funciona como sinónimo de ideología. Es la visión que cada autor tiene del mundo. Me había olvidado decirle dónde van a encontrar los materiales de la literatura según Daniel Link, precisamente en la última oración de la cita de Daniel Link, en la última página. ¿Queda claro? Bien, esto sería más o menos lo que ustedes tienen que responder en el texto que les envié a través de la foto. ¿Queda claro? Para la próxima actividad vamos a tratar de trabajar con el texto de Cortázar, que ese también me lo envió la profesora Agostina a través de fotos. Yo se los voy a enviar a ustedes. Ustedes por lo pronto traten de ir leyendo esas fotos que les mando ahora acerca del concepto de literatura, de qué es la literatura. Vean las preguntas que están al final, que son las mismas que yo tengo acá que he ido respondiendo. Y a partir de lo que ustedes lean y de lo que yo he dicho en este video, traten de escribir un texto con esas respuestas. Y al igual que el anterior, donde hicieron la síntesis del texto de Saar, me lo envían y lo corrijo. Bien, chicos, espero que estén bien y nos seguimos conectando a través de este medio.